Buenas tardes, estamos aquí de nuevo en un directo de la Asociación de Amigos del Libro Antiguo de Sevilla. Hoy, como muchos sabréis, se ha clausurado la Feria del Libro Antiguo en la Plaza Nueva y estamos muy contentos de haber podido celebrarla de nuevo presencialmente en Plaza Nueva. El lunes estuvimos charlando con Daniel Heredia sobre libros, librerías, su biblioteca y todos sus libros y demás. Y hoy vamos a tener con nosotros al periodista y escritor sevillano Andrés González Barba y vamos a contactar con él ahora mismo a ver si es posible para poder charlar un ratito. Hola, ¿Sí? Hola, Andrés, muy ¿qué buenas. tal? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo tal? estamos? Nada, perdón por el retraso, pero es que hemos tenido un pequeño problema No técnico, hay pero bueno, problema. Con las tecnologías ya se sabe que siempre hay algo. De hecho, el claro, otro día también vamos, me ha pasado varias veces porque es verdad que entre unas cosas y otras siempre hay algo, pero no hay ningún sí, problema. Aquí estamos y nada, perfecto. ya he estado comentando que como muchos sabrán, pues ya hoy se ha clausurado la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, la edición Sí, número sí. 44 que por fin se ha podido celebrar presencialmente. El año pasado Sí. tuvimos que hacer algunas actividades online, de hecho hicimos charlas como esta, hicimos 4 con Jesús Marchamalo, con Eva Díaz Pérez, Sí. con Javier Sierra y Carmen Camacho, porque claro, era la mejor opción teniendo en cuenta de que, hombre, aunque no estábamos presencialmente, pero sí no queríamos dejar de hacer algo. Sí. Así que tuvimos esa opción, que por cierto, tanto esta charla de hoy como la de Daniel Heredia del lunes y las 4 de la edición anterior van a quedar disponibles en nuestro canal de Instagram para quien las quiera ver en cualquier momento. Ahí van a quedar Qué bien. disponible. Bueno, tengo aquí, he tomado algunas notas porque, claro, es lo que le decía el otro día también a Daniel. Sois personas que tenéis ya una trayectoria, que Ujú, tanto como lectores, como escritores, en tu caso como periodista, y bueno, también ujú. es interesante intentar hablar un poco de todo, aunque queremos centrar las charlas en los libros, en las librerías, Claro, en nuestra afición por esas claro cosas. que sí. Te quería preguntar en primer lugar, ¿qué tal este año en la Feria del Libro Antiguo? ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Has podido pasarte algunas veces? Sí, 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 he Sí. pasado en varias ocasiones y la verdad que he pasado tanto en fin de semana como entre semanas y mira, me ha dado mucha alegría lo que tú comentabas, que después de un año en donde la pandemia obligó a que no se hiciera de forma presencial, el Sí, recuperar este espacio de la Plaza Nueva, yo creo que era muy importante, no solo por supuesto para los libreros, porque hombre, obviamente ellos están ahí prácticamente un claro. mes y todo, pero también lo era para la ciudad porque es un evento cultural de primera magnitud para Sevilla y yo creo que no podía faltar un otoño sin esta Feria del Libro Antiguo como se ha demostrado. Y la verdad que me ha gustado mucho en general el ambiente. Bueno, ha habido un poco de todo. Por desgracia hubo un fin de semana que llovió, pero salvo eso, Es, el resto es ha complicado. sido... Sí, Claro, ya hablando con los libreros, ellos entienden que una feria del libro que dura 24 o 26 días, es difícil que en esta época no haya algunos días que llueva. La mala suerte claro. es que caiga precisamente en fin de semana, que es cuando más Sí, afluencia eso es. de gente hay. Pero bueno, no se puede tampoco, nunca llueve a gusto de todos, nunca mejor Eso dicho. es. Así que, Exactamente. pero bueno, la verdad es que nosotros siempre nos gusta hablar contigo porque siempre nos tienes presente en tus artículos en ABC cada año, siempre sueles publicar algunos artículos Ujú. dedicados a la feria o actividades Sí, que están relacionadas con la feria. Por ejemplo, recuerdo que publicaste un artículo cuando dimos a conocer el ganador del segundo sí, certamen literario, que fue Yolanda eso Morató es. con libres y libreras, y publicaste un artículo hablando del certamen y demás. Ujú. Y hace unos días publicaste un nuevo artículo hablando precisamente del desarrollo de Sí, la Feria del Libro, que a falta
de conclusiones, porque todavía Ujú. acaba de cerrar y habrá que hablar con los libreros para ver Claro, sus conclusiones finales, pero bueno, es lo que tú has dicho. Solo con estar ya es una buena noticia eso y era parece, fundamental. y parece que, como tú bien decías en tu artículo, parece que las cifras mmm, no han estado mal, ¿verdad? No, ellos, evidentemente, no son cifras a lo mejor espectaculares, pero sí que Claro. más o menos, teniendo en cuenta las cifras de 2019, al menos que se haya acercado a eso, ¿no? Sí, sí, eso es lo que tú dices, que es muy importante que se recupere el pulso. Yo pienso que este año podría considerarse como una edición de transición por todo lo que ha pasado, la inseguridad que quedaba todavía, si se podría hacer o no. Y yo creo que a partir de aquí ya se pueden sentar bases y trabajar con las administraciones públicas y todo para que la del año 2002, pues yo creo que sea una edición que se pueda potenciar, que se corrijan ciertas cosas que a lo mejor se puedan mejorar y a partir de ahí, pues, oye, pues yo creo que puede ser un evento fantástico. Claro que De sí. hecho, este año hemos tenido una visita que no esperábamos, porque normalmente sí, tenemos el apoyo del ayuntamiento, de la diputación, de los patrocinadores de la feria y demás, pero este año la verdad es que nos sorprendió cuando recibimos una notificación de la directora general del libro, Mm. que nos indicaba que quería pasarse por la Feria del Libro Antiguo, que era algo, tenía un evento en Lebrija y se pasó el día, creo recordar el día 26, me parece recordar, Sí, sí. y estuvo hablando con los libreros, estuvo hablando con todos, con los organizadores de la feria y, y eso es una gran noticia porque también ella quería incidir en que es cierto que los libreros de viejo muchas veces son como los grandes olvidados de cuando salen algunas subvenciones, por ejemplo, había veces que indicaban el bono cultural este, por ejemplo, decían para gastar en cultura, pero se podía gastar en librería, pero no en librerías de viejo. Y claro, esa discriminación, digamos, ella la ha tenido en cuenta y de hecho nos anunció que en el próximo bono cultural que se va a aprobar, que va a aprobar el gobierno, se va a incluir a las librerías de viejo. Y eso es una gran noticia y más teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? De la crisis Claro. que venimos. Pues a mí me parece una noticia fantástica esa, por supuesto. Y bueno, tú eres periodista y escritor, vamos a hablar un poco de ti porque claro, aquí tengo yo, aparte de la labor que lleva desarrollando en el ABC desde hace años, Ujú. sobre todo en cultura, Sí, aunque sí, imagino que habrás tocado sí, varias cosas. más secciones, ¿verdad? Pues Sí, también has sí. escrito varios libros, que también Ujú. hablaremos un poco de ellos más adelante. El último, si no me equivoco, es El Testamento de Mr. Hyde, Eso es. en 2019 Mm. con Algaida, pero también has escrito El Enigma Murillo, El último tren de la Estación del Norte, Los diarios de Regent Street, que Sí, de ese libro y de ese tema me gustaría también hablar, porque creo que ahí sí. coincidimos bastante en gusto. Y, y bueno, y luego también en infantil y juvenil tienes El sueño de Titania y las aventuras de Laura Holmes, y Ujú, autor también de un par de libros de relato como La noche de Lear y otros cuentos ujú. navideños y Las voces del mar y otros cuentos. Eso es. Te quería preguntar, hablaremos, como te digo, de todo esto, de proyectos que haya por ahí, pero Ujú. vamos a empezar por el principio. Sí, Mm, Porque tú, antes que escritor, fuiste lector, antes que periodista, fuiste lector, y antes de que todo esto, profesional, digamos, pues fuiste lector. Eh, efectivamente. ¿cómo, ¿Cómo nació tu afición por la lectura? Pues mira, mi afición nació de varias formas. En primer lugar, porque obviamente siempre en casa de tus padres hay alguna serie de libros que te llaman la atención, que son curiosos. Sobre todo ya me llamaban la atención libros antiguos, algunos atlas, mapas, cosas. Sí. Y también te contaré así como anécdota que mi madre es de Arcos de la Frontera, de Cádiz, Ujú, y allí su familia tenía una casa muy antigua, de hace pues 200 y pico, 300 años. Entonces, esa casa era un templo de la cultura, porque ujú, esa casa, bueno, allí vivió, por ejemplo, mi abuelo Higinio Capote, que, que es conocido de aquí de la generación del 27, era, por ejemplo, muy amigo de Romero Murube, de Cernuda. Y entonces, sí. pues, por ejemplo, mi tío José María Capote, que él era profesor de la universidad,
él tenía unos ejemplares muy interesantes en esa casa. Y allí ya descubrí yo esa pasión que él tenía por muchos libros, libros antiquísimos que él tenía, porque él era filólogo y entonces imagínate, él había coleccionado libros que se había comprado, él había, por ejemplo, tenido una beca en Nueva York. Ahí descubrí bastante esa afición por la lectura, por esos libros curiosos, extraños. Y fue yo creo que a raíz de ahí, pues un poco esos años donde empecé a meterme y también hice pequeñas incursiones, porque yo no sé si tú te acordarás que en el barrio de los Remedios había una librería que era muy importante, que era la antigua Casa del Libro, en la calle Fernando Cuarto. Esa Sí. librería era enorme, era un templo porque tú entrabas y yo no sé cuántos metros cuadrados tenía, pero es que te perdías. Era impresionante porque Impresionaba. tenía Y más si eras una... pequeño, de pequeño Claro, todo nos impresionaba más. Era más efectivamente. enorme. Entonces, pues eso, entre mis incursiones a la antigua Casa del Libro, a la antigua biblioteca pública de la calle Alfonso XII, que también hacía mis pequeñas incursiones. Yo creo que ese espacio también ha sido muy importante en la ciudad porque ha generado muchas aficiones, vocaciones a la lectura, y un poco eso por lo que ves en casa, por algún hermano, la casa esta de Arcos de la Frontera que para mí era mágica, y así se me fue creando esa afición enorme, Qué bueno. claro que sí. ¿Recuerdas algún libro así como primer lector? ¿Algún libro que recuerdes con cariño o que te Sí, hiciera que esa afición por la lectura fuera más? sí, sí. Bueno, yo recuerdo que en nuestra época había esos libros que eran adaptaciones infantiles que traían no solo la parte de texto, sino que también traían viñetas y todo. Entonces, recuerdo que era una vida de Cervantes que me resultó muy curiosa, porque yo por entonces tendría unos 8 años o por ahí. Y me llamó mucho la atención ese libro porque explicaba, bueno, pues cómo él se había quedado manco en la batalla de Lepanto, las curiosidades de su vida. Y a partir de ahí ya me creó ese gusanillo, ese libro, de ese gran autor, y descubrir quién estaba detrás de esa gran obra que era El Quijote, que por supuesto yo de chico no me lo leí. No. Yo me leí algún fragmento cuando estaba obviamente en el colegio, instituto, y después hice la osadía, cuando cumplí los 30 años, no sé por qué me dio por ahí, que leí 3 libros fundamentales en la historia de la literatura, que fueron Guerra y Paz, El Quijote y El Ulises de Joyce. Los 3 completos me los leí Tela, ese ¿eh? verano. Sí, sí. Y la gente me decía, ¿cómo te puedes haber leído los volúmenes del Quijote y el Ulises de Joyce? Y yo dije, mira, yo me los leí. Yo, obviamente, algunas cosas probablemente no las entendí, pero cada libro tiene su momento y lo bueno es que te están esperando siempre. Es decir, que a lo mejor hay alguna vez que tú lo lees, no lo puedes entender bien y al cabo de un tiempo lo vuelves a revisitar ese libro y yo creo que eso es lo interesante de este mundillo, que te pueden atrapar en distintas situaciones y momentos. Es cierto. Y ahora, como adulto, ¿qué géneros tienes como de cabecera que suelas leer más o que te interesen más? Claro, a mí me gusta un poco de todo, obviamente. Tanto literatura pues clásica, eh, pues los grandes autores del siglo XX, que también he leído obras, narrativa actual, pero he de confesar, y ya varios libros míos lo han demostrado así un poco, que me gusta obviamente mucho la literatura del siglo XIX y de toda esa gran generación de autores, no solo los grandes autores americanos como Edgar Allan Poe, Mark Twain, sino, por supuesto, toda esa literatura victoriana que creo que ha sido tan importante Sí. para construir un poco el imaginario colectivo que tenemos, pues gracias a la creación de personajes como, no sé, como Drácula, Frankenstein, Sherlock Holmes. O sea que ahí sí tengo esa debilidad. Y de hecho, por ejemplo, a mi tío José María Capote, él hizo su tesis doctoral sobre Luis Cernuda, pero a él le encantaba también ese tipo de literatura y él siempre tenía, por ejemplo, una parte de su biblioteca reservada a autores que eran muy aventureros, como puede ser, por ejemplo, Stevenson, Joseph Sí. Conrad. O sea, que en ese sentido siempre me ha gustado también ese
esa ventaja que tienen los libros de que te hacen viajar, te hacen soñar y ese escapismo, esa evasión es lo que también me sigue fascinando hoy en día, mucho. ¿Y cómo es tu biblioteca personal? ¿Eres de los que acumulan muchos libros o eres de los que vas soltando libros? Porque es verdad que hay gente que prefiere tener mm, menos libros y van leyendo y soltando, o también imagino que al ser periodista de cultura también te llegarán libros Uf, eso es un horror. exagerados. Ahí me Entonces, has dado claro, bien, ahí me has dado bien porque nos llegan excesivas novedades y ya uno no sabe. Yo intento, pues eso, lo que tú dices también, a veces regalar libros, cosas, pero obviamente yo tengo libros míos desde hace, pues a lo mejor, desde que empecé a comprar libros, hace 25, 30 años, que le tengo mucho cariño, a lo mejor no tienen un valor tan sí, eh, bueno, sentimental, ¿no? valor efectivamente sentimental Claro. y después, pues eso, esa base la conservo y después, pues lo que tú comentas, lo que ha ido creciendo la biblioteca, pues a raíz de esos distintos autores a los que he ido entrevistando, pues desde hace 20 años o por ahí, y aparte lo que uno va comprando. Por ejemplo, el otro día en la Feria del Libro que compré un libro que me encantó, le eché la vista y es que me encantó, que era una edición de Madrid, de los años 60 de los Ujú. hermanos Machado, en un solo volumen de la poesía de los dos, de Antonio y de Vaya. Manuel, y del teatro que ellos lo escribieron juntos. O ¿Te sea acuerdas que en es que qué, ¿Te acuerdas en qué librería lo compraste? Por ay, curiosidad, vamos. ¿No? sí, sí, fue a ver si a lo largo de la charla, porque Sí, sí, además no, es por curiosidad. no era de aquí de Sevilla, Vale. creo que era del País Vasco o por ahí, sí, Ahí, bueno, hay Roales de Santander, del País Vasco no había ninguna, o pero del sí norte, parece que era, Santander no, está Roales. Bueno, hay que decir, para quien no lo sepa, que la Feria del Libro, aunque ya lo hemos comentado en otras ocasiones, este año había 24 expositores, eso es. 20 de librerías y 4 de instituciones, y de esos 20 de librerías, la mitad eran de Sevilla, pero la otra mitad eran de Cádiz, Granada, Málaga, Barcelona, Madrid, Santander, Ponferrada, Valencia, o sea que hay mucha Sí, variedad. Así sí, que sí, sí. también es una oportunidad buena para precisamente para eso, para encontrar libros también que están, aunque hoy con internet es cierto que todo está más accesible, o por lo menos puedes saber en qué librería está el libro que buscas, Claro, pero nosotros yo creo que somos más de rebuscar libros eh, que de ponerte. claro, tú estás lo ves allí, y aparte la ventaja desde el punto de vista económico, de que a lo mejor puedes ver varios libros Claro, claro. y, oye, eso de estar allí presencial, pues ya los compras in situ y te ahorras el hecho de tener que pagar gastos de envío, cosas. O sea que yo creo que las ferias del libro en ese sentido son una oportunidad fantástica, pues lo que tú decías, no solo para redescubrir las librerías que tenemos aquí en Sevilla, que son magníficas, sino pues para entrar en contacto con otras librerías del resto de España y, por supuesto los espacios institucionales también. Y también la opción de hablar con libreros que llevan tantos años en el oficio, la verdad es que es una maravilla. Yo, por ejemplo, bueno, tú la conoces, Rosa Sardá de Barcelona, Sí, que es una de las sí, sí, grandes sí, sí. veteranas, yo creo que la más veterana de las librerías que hay en la feria, que creo que está en la feria desde que empezó. Y es Sí, una maravilla hablar con ella o con otros libreros que llevan muchos años viniendo a sí, la Feria del Libro Antiguo. Y claro, ya no solo que te puedan recomendar libros que a lo mejor no conoces y te claro, pueden gustar, sino que además te cuentan anécdotas, experiencias. Claro, en los momentos valle, digamos, cuando hay mucha gente, evidentemente no se van a parar a hablar contigo. claro. Pero sí hay ocasiones en las que es una delicia hablar con ellos y poder Sí, conversar del libro. sí, sí. Y además lo que tú dices, yo creo que si personas como Rosa vienen a Sevilla desde hace tantísimos años, Mm, yo creo que es porque las cosas aquí se están haciendo muy bien, porque ellos aquí se encuentran muy a gusto, están trabajando en unas condiciones buenas y yo creo que lo que tú dices, un placer verlos un año tras otro y que tengan Sevilla marcado en su calendario como una plaza importantísima porque, hombre, sí. después De de todo es una hecho, feria que tiene 40 años, claro.
de hecho, este año hubo alguna baja porque no se, porque se jubiló uno de los libreros y tal. El caso es que quedaron dos plazas para nuevas Ujú. librerías y lo anunciamos en la web y a todas las librerías y la verdad es que las solicitudes fueron bastantes de librerías de toda España que querían venir a la Feria del Libro Antiguo de aquí. Así que eso es una, como tú dices, es buena señal. Mira, Claro. quería preguntarte de tu biblioteca, que nos ha hablado un poco de ella. ¿Tienes Sí. algún libro al que le tengas especial cariño? Por lo que te he dicho antes, no por tema económico, porque cueste mucho, porque tenga un valor, sino por valor sentimental, bien sea por la forma en la que lo conseguiste o por lo que significó para ti como lector. ¿Alguno, aparte del de Cervantes que has comentado antes? Claro. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, bueno, tengo varios que siempre me han gustado mucho. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la poesía romántica alemana y tengo un volumen que me compré cuando empecé la facultad, Ujú. que era Himnos a la Noche y Enrique Dosterdingen de Novalis, un libro muy Sí. sencillo de la editorial Cátedra, pero ese Ujú. libro siempre, lo que hemos dicho, lo he releído en varias ocasiones porque encuentras un momento determinado. Y después le tengo muchísimo cariño porque esos sí son libros que compré en su momento cuando era más joven, cuando era adolescente y que he ido acrecentando, pues comprando también en ferias de libro antiguo o a través de internet, a los libros de la colección Tus Libros de la editorial Anaya, que esos libros Ah, me encantan porque mira, son... aquí tengo, aquí tengo un montón de estos. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Pues de hecho tengo aquí un montón de la colección esta que la verdad es que son chulísimos, es verdad. Sí, 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 y estaban muy bien porque salieron a principios de los 80 y estaban muy bien editados. Además eran ediciones íntegras, por lo general eran con ilustraciones de la época, de Sí, cuando el sí. autor publicó el libro, o a lo mejor publicaciones modernas, pero siguiendo un poco el espíritu de cuando se publicaron esos libros. O sea Sí, que sí, sí. esos libros se les guardo mucho cariño y de hecho hoy en día recuerdo, por ejemplo, hace 4 o 5 años, no me acuerdo en qué caseta, en la Feria del Libro Antiguo, había un librero que por lo menos podía tener unos veintitantos libros o por ahí de Sí, eso sí, y sí, vamos, que fíjate. una colección que a mí me gusta muchísimo y además me retrotrae a esos años de Claro. juventud, de adolescencia, de descubrir lecturas y eso le tengo yo mucho cariño. Yo Sí. recuerdo, fíjate, cuando hice la comunión, hace ya un montón de años, recuerdo que uno de los regalos que recuerdo con más cariño fue precisamente un pack que venía una caja con 3 libros de esta colección, Sí, los sí, tres de sí, sí. Julio Verne. Venía Ah, hombre. La Vuelta al Mundo en 80 días, Viaje al Centro de la Tierra y El Chancellor. Los Ah, tres sí, sí. venían en un paquetito de esta edición y es de Sí. los regalos que recuerdo, fíjate, ha pasado muchos años, pero ese regalo, se me habrán olvidado muchos otros regalos, pero ese no se me olvida aún. Te iba a preguntar ¿qué librerías son tus favoritas a día de hoy, digamos? Ya sea de viejo, de novedades, de aquí de Sevilla, alguna que tú digas, pues me siento más cómodo, me gusta esta por el motivo que sea. Claro. Bueno, de viejo, por ejemplo, he estado varias veces Alejandría, de José Manuel De José Quesada, es Manuel. un librero que es Sí, sí. fantástico por todo lo que sabe, por toda la sabiduría que ha tenido de tantos años. Y bueno, yo creo que en cuanto a librerías de nuevo, lo bueno es que últimamente, en los últimos años, han surgido algunas librerías muy interesantes, Ujú. por desgracia también han cerrado muchas, pero han Claro. surgido algunas librerías como la Botica de Lectores, que Sí. los dueños se ven Asunción. que entienden bastante, efectivamente entiende bastante de libro y te pueden aconsejar bien. Aparte están haciendo, por ejemplo, mi hija mayor va a un club de lectura que organizan ellos. Entonces Sí, sí. me gusta ese concepto, por supuesto. Y también, pues algunas del centro, tipo caótica, que te Claro. ofrecen
un ambiente también muy, muy especial. Yo creo que lo importante de la librería, pues eso, aparte, por supuesto, de los fondos que tengan y todo, es la persona que está ahí detrás, que le dé Sí. un alma, un espíritu. Por ejemplo, ahora de memoria estoy acordándome de la librería Manuel de Falla en Cádiz, que Ujú. esa no sé si tú la conoces, allí está al lado Sí, del museo, y esa librería, por ejemplo, es un placer hablar aquí, con el dueño, vamos, sí. aquí vino este año, vamos, lleva ya viniendo un tiempo, la librería Raimundo de Cádiz, vamos, la librería Raimundo, el otro día hablando precisamente con Daniel Heredia, que él es de Cádiz, Raimundo pues se fundó, creo recordar, en 1987, o sea que ya tiene también bastante, más de 30 años, y, Sí, y es otra librería también que está allí en el centro, en Cádiz, que tiene un encanto, es que ya no es solo, es lo que tú dices, ya no es solo el fondo, que es importante, evidentemente, y sí. lo que contenga, sino también hay librerías que tienen un encanto especial y por lo que sea te queda. Yo, de hecho, imagino que a ti te pasará lo mismo. Tú, seguro que tú eres de los que cuando visitas algún sitio procura visitar alguna de sus librerías, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, pues la última vez que estuve en París, pues tuve la suerte de visitar la famosa librería de Mm. Shakespeare and Company, Shakespeare Co. que no la conocía y la verdad que me encantó por, bueno, por cómo estaba montada, por los fondos de libros que había allí. Y no sé, por ejemplo, en Barcelona, pues cuando vivía Paco Camarasa, su librería de Negra y Criminal, que era Sí. una maravilla, pero era por lo que te decía, porque él transmitía algo muy especial, aparte de Mm. que tenía, me acuerdo que ahí compré pues, un libro muy curioso que era, quiero recordar que era una versión de Laura, la famosa película de Otto Preminger del año 40, pues encontré Mm. ahí la novela en la cual se había inspirado la película y él me Ah, encontró que tenía muchos libros interesantes entre sus fondos bien lo que hemos comentado, que gente como él, como Paco Camarasa, pues le daba un carácter muy especial a esa librería, aparte de lo que te entendía, te decía, esto es que de Raymond Chandler o tal otro libro, y era un placer ir allí, por oye, supuesto. cambiando de tema un poco radicalmente, ¿tienes Ujú. libro electrónico? Sí, ¿Lo tengo usas? ¿Lo uno. utilizas también? Pues mira, lo he usado, por ejemplo, este verano, cuando Mm. fui de vacaciones, me lo llevé y me sirvió, sí, para leer y todo. Pero si te digo la verdad, lo tengo un poco arrumbado. Y eso que tengo un montón de libros y, hombre, obviamente, por supuesto, tiene muchas ventajas por la capacidad de Sí, sí. almacenaje que tienen estos aparatos. Y comprendo que hay gente que se ha acostumbrado muchísimo y que casi Sí. no puede dejar de leer que no, sin usar ese formato. Pero yo de momento, en ese sentido, soy más tradicional y aunque, Mm. por supuesto, lo uso de vez en cuando y todo, pero no me resisto a ese tacto de los libros, no Sí, sí, sé, sí, sí. algo sentimental, por supuesto. Pero Sí, vamos, al no principio, me, sí, sí. sí, sí, que no me cierro en banda, por supuesto, a que la gente pues lo disfrute también, por supuesto. No, al principio cuando surgieron parecía que iba a acabar con el libro de papel, Sí, pero para nada, porque es lo que tú dices. Yo, por ejemplo, lo utilizo, yo tengo también, y sí es cierto que es cómodo, por ejemplo, si vas a salir de viaje, claro, en vez de tener que llevarte varios libros en la maleta, pues te llevas el pequeñito y ahí tienes un montón de libros para sí. leer lo que quieras. Ujú, Y es más cómodo para ese tema. Pero sí es claro. cierto que yo, por ejemplo, en casa la mayoría de lo que leo es en papel y a mí me sigue gustando ir a las librerías y comprar en papel. De hecho, hablaba con Daniel Heredia precisamente que él muchos libros que lee porque no tiene más remedio por tema de trabajo o algo y lo lee en libro electrónico, pero que cuando le gustan mucho se va a la librería y lo compra en papel. O sea que Pues mira, eso... me parece una opción muy inteligente. El primero, obviamente, leerlo así, en ese formato y después disfrutarlo en papel, porque, hombre, obviamente nuestros pisos en general no están adecuados para tener miles de libros, pero uno siempre dice, mira, donde caben cuatro,
caben Sí, 5 y y al así final, siempre siguiendo unos criterios, obviamente, y por supuesto, pero bueno, yo creo que es lo que tú dices, que siempre es bueno mantener esos dos formatos y alternarlos en la medida de lo posible, claro. oye, ¿qué estás leyendo ahora? Mm, ¿Qué, Pues en qué mira, estás metido? ahora mismo estaba leyendo pues un libro, espérate que lo tengo aquí, porque es un autor, te lo voy a enseñar, a ver si se ve, de Alejandro Palomas. Sí, No sé si has sí, leído sí. algo. Este es Un país con tu nombre, es su última novela, y la verdad Ujú. que es muy, muy interesante porque es un libro de dos personas que se van a vivir, digamos, a una especie de bosque para evadirse de la presión de la sociedad. Y es una novela que ha sido muy importante para el autor porque la escribió cuando su madre estaba muy enferma de cáncer, me contó en la entrevista que le hice. Entonces, pues, al final, el título de la novela, Un país con tu nombre, se lo dedicó a la madre porque es el título que le sugirió la madre antes de morir, que por Vaya, cierto, pues terminó el libro y no se lo pudo enseñar por desgracia porque pues, era un cáncer muy agresivo. Entonces, sí, en las anteriores novelas que él ha publicado, su madre aparecía como personaje de sus libros y es un libro que yo recomiendo bastante. Y aparte de eso, y eso ya no puedo desvelar tanto porque mantendré un poquito el secreto, pero estoy leyendo sí, una serie de libros sobre digamos, un cineasta muy importante que hubo del siglo pasado, pero más o menos hasta ahí puedo leer y ahí sí me estoy leyendo ujú, muchos libros para documentarme y todo, que esa es otra labor sí, muy importante que tienen claro, las librerías de viejo, que es también. encontrar muchos libros que he encontrado que necesitaba pues para documentarme para una novela o lo que fuera Sí, y sí, me sí. ha servido pues ir buscando libros en librería o por internet y cosas descatalogadas y ahí también es una labor que no nos damos cuenta, pero te encuentras muchísimos Sí, libros que de otra forma sería imposible y es relativamente fácil acceder, pues gracias a portales como Iberlibro, Uniliber y ujú, tienen unos fondos muy buenos y a unos precios tampoco desmesurados, claro, porque si no claro, sería imposible acceder a esos libros que están descatalogados. Y a mí, vamos, me están sirviendo muchísimo desde hace años. Sí, genial. Pues quería hablar también contigo porque esto sí me ha llamado la atención, leyendo algo, alguna entrevista por ahí. ujú. Hay una faceta a lo mejor menos conocida tuya, que es que también colaboras con podcast o con Sí, programas. sí, sí, De hecho, efectivamente, con un podcast. Sí, he sí, visto el Nunca es tarde de Spanish Rock sí, Shot Radio, donde por supuesto efectivamente. recomienda libros, ¿no? Lo que hace en ese Sí, programa. de ¿Qué tal la libros, experiencia? fantástica. Yo empecé a colaborar, creo que fue en septiembre de 2018. Ujú, En, el- la persona que lleva la radio, el podcast, se llama Manu Rodríguez. Él es también escritor, es de Sevilla, pero de hace un montón de años vive en Edimburgo. Entonces él montó esa radio allí, Spanish Rockshot, y es ujú, todo digital. Es una radio que emite música a las 24 horas y en determinadas épocas del año, pues tiene un programa, un espacio, como a él le gusta llamarlo, que es el Nunca es tarde. Acabamos de terminar la temporada hace como 2 o 3 semanas, empezamos a principios de septiembre, hemos acabado ahora en diciembre, y la verdad que es un espacio fantástico porque tiene cabida para todo. Yo, no solo por mi contenido que aporto, hablo de anécdotas, curiosidades de escritores o ujú. hablo de determinadas novelas. Yo, la verdad que ahí siempre he tenido por parte de Manu una carta blanca para sugerirle los temas que, él, que yo deseaba y los hemos tratado siempre con un punto de humor a veces muy grande. Y es un espacio que se habla pues de todo, de música, de cine, también tiene un componente social muy importante porque en estos meses de pandemia, Manu ha podido contactar, por ejemplo, con gente pues que vive, no sé, en Holanda o en Sudamérica o incluso gente en China y te contaban a lo mejor las experiencias, cómo están viviendo el coronavirus, o a lo mejor Mm, algunas semanas se trataba algún tema, por ejemplo, temas de
de los presos y él hablaba con alguna persona relacionada con alguna cárcel, o sea que es un Sí, espacio muy interesante y a través de iVoox pues se ujú. pueden localizar los programas que hemos hecho anteriores de Nunca es tarde y al que le interese, allí tiene una cantidad de programas que Manu ha Sí. subido y son, la verdad que enormes. Lo he estado viendo y también he visto que hay otro podcast, el Club del Relato, donde Ujú. hay Ah, sí, un, donde hay un par de relatos tuyos sí, ficcionados. Y te sí. quería preguntar, porque no eres tú el locutor, ¿no? El que los lee no eres tú, ¿verdad? Es No, un locutor no, no, no. profesional, digamos, ¿no? Él se llama José María Teruel, es de Ujú. Madrid y ahora lo tiene un poquito por el tema de trabajo, como no Sí. es algo un poco amateur, pues lo tiene más parado, pero durante tres Lo años, bueno que tienen, es lo bueno que tienen los podcasts, que están ahí y que se claro, pueden escuchar cuando se quiera. ¿Qué se eso es. siente al escuchar un relato que has escrito tú en la voz de otra persona, así ficcionado? Increíble, increíble. Yo recuerdo cuando él hizo el primer relato que adaptó, que fue prácticamente coincidiendo, era esta fecha, era un poquito antes de Navidad, Ujú. era el año 2018, la Era noche del día, uno de los del libro de relatos que tiene cuentos efectivamente. navideños, precisamente. Entonces, pues no, es un cuento muy especial, se ambienta durante la famosa batalla de Inglaterra, cuando las tropas nazis en esa Nochebuena del año 1940, pues bombardearon y arrasaron la ciudad. Y entonces, pues este hombre, José María J, para los amigos, porque la verdad que creamos en Evox una Ujú. comunidad, pues le dio un sentimiento, una capacidad de lectura que le dio un cuerpo y un alma al cuento fantástico. Incluso recuerdo que le puso de fondo el famoso discurso de Winston Churchill Sí. cuando él dijo que los británicos no se rendirían. El famoso discurso que suena, no sé si te gusta Supertramp, hay una canción de ellos que se Sí. llama The Fool's Overture, la Ajá. obertura del loco, pues suena también la voz de Churchill. Y yo la verdad que me pareció increíble cuando por primera vez él adaptó ese cuento, bueno, pues la reacción de la gente y así, la verdad que hemos tenido una colaboración muy estrecha y él ha adaptado algunos cuentos que yo ya había publicado y Ujú. otros que yo pues prácticamente escribí pensando pues para su podcast y quién Ujú. sabe si a lo mejor en un futuro me animo y los rescato o lo que sea, pero la verdad que ha sido fantástico porque durante 3 4 años él ha subido cuentos de autores clásicos, pues Sí, sí. desde autores tipo, pues no sé, eh, la Fontaine con los famosos cuentos con sus moralejas y todo esto, los hermanos Grimm y ya pues todo eso ya el siglo XIX, por supuesto, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Ray Bradbury, a él le encanta por ejemplo la ciencia ficción, Ujú. Isaac Asimov, o sea, todos los Sí. clásicos, grandes autores, y tenía esa parte del club de relatos en donde muchos escritores aficionados han mandado sus cuentos y él le ha dado vida y la verdad que notabas que había gente con muchísimo talento porque eran Ujú. algunas historias que te conmovían muchísimo y estaban muy bien escritas. Con lo cual ha sido otra experiencia muy bonita. Sí, Claro. Oye, que aparte del libro de Alejandro Paloma que te estás leyendo ahora, sí, ¿nos recomiendas alguna lectura reciente que te haya gustado o de algún autor o autora en sí. especial? Estoy pensando, a ver, algún autor que me haya leído, porque, claro, como es lo que, digo, que tenemos tantas entrevistas, tanta gente, Sí, que a veces tienes que estar, casi no te da tiempo a leer nada. Y estoy así pensando, claro. a ver, qué libro me haya yo leído. Pues mira, me leí hace poco que me encantó un libro sobre Orson Welles, es de autores varios, Ajá. eh, que lo publicaba, yo no sé si era una editorial afín a José Luis García, pero el caso es que en ese volumen colaboraban muchos de los autores que solían estar en que eran del cine. Por ejemplo, Eduardo Torres Dulce, Sí, sí. o por ejemplo Javier María, gente así, muchos autores. Y ese libro me lo leí hace como 3 meses o 4
Y ese me gustó bastante, aparte de que tenía un aparato de ilustraciones fantástico. Creo recordar que se llamaba El universo de Orson Welles. Y estaba muy bien por todas las anécdotas que contaban sobre él y me gustó mucho porque esa otra faceta que me gusta también mucho, el cine Mm, y la literatura sobre cine, pues hay también cosas muy interesantes. mucho, es cierto. Ujú. Que, bueno, te iba a preguntar porque a mí me resulta también, tengo interés en hablar un poco de tu faceta como escritor, lógicamente. Empezaste publicando en 2010, creo Eso recordar, es. que Sí, es el de El secreto de los sí, los diarios de diarios Regina Smith, de Reader exacto. Street, sí, Y luego en efectivamente. 2015 El último tren de la estación del norte, 2017 El enigma Murillo y El testamento de Mr. Hyde en Sí, 2019. Eso es novela, luego novela digamos para adultos. Luego ujú, lo que hablamos antes, El sueño de Titania y las aventuras de Laura Holmes sí, para infantil y juvenil y los dos libros de relatos. Mm, nos vamos a ir al libro del enigma Murillo porque sí, me llama la atención que ambientes un libro, una novela histórica, pero que también tiene mucho de gótica, que ya nos has dicho ujú, que te gusta mucho sí, esa sí, época, sí, ujú, en la Sevilla de 1810, ujú, ocupada por los franceses, eso y, es. y he leído en una entrevista que te hicieron que tú no conocías mucho la Sevilla de esa época y que a la hora de documentarte para escribir el libro aprendiste mucho precisamente de esa época. ¿Qué es lo que descubriste de la Sevilla de principios del siglo XIX? Pues la verdad que era una época muy fascinante porque era una ciudad que estaba en plena época de cambio, en una fase, había un poco, podríamos decir que dejó el antiguo régimen y con la llegada sobre todo de las tropas francesas, los Ujú, franceses lo que mejor hicieron en la ciudad fue modernizarla. Por ejemplo, hicieron plaza, avenida, sí, sanearon bastante las calles, porque hasta ese momento, pues lo típico, que había alguien que avisaba y tiraba por los balcones lo que tuviera que tirar. Y la verdad ya, que es muy interesante por una ciudad. También descubrí que Sevilla había sido un poco indolente, porque fue, a diferencia de otros sitios como Zaragoza, en donde hubo dos sitios consecutivos en contra de los franceses, Sevilla no, Sevilla se rindió muy fácilmente y de hecho ujú, las tropas napoleónicas entraron prácticamente en cuestión de un mes, llegaron desde Alcalá de Guadaira. Llegaron en febrero de 1810 y no tuvieron ninguna oposición ni nada. Y, ujú, hombre, lo que también estudié, y eso sí produce un gran dolor todavía hoy en día, es la cantidad de cuadros que se ya, llevaron. el Obras de arte expolio. que fueron folio, que eso fue una canallada, porque fueron prácticamente 999 obras de arte, que se dice pronto, pero es una pena porque hoy en día pues hay pinturas de Murillo, por ejemplo, por poner un ejemplo, que solo, es lo que dice, por ejemplo, el investigador Enrique Valdivieso, que esas pinturas solo se entienden si están en Sevilla porque fueron creadas con un discurso eminentemente pues pensadas, pues a lo mejor pues, para el Hospital de la Caridad Claro, o no sé, o para alguna iglesia de aquí de Sevilla. Entonces tú la quitas de ese contexto y te la llevas a París, te la llevas a Leningrado o a cualquier otro sitio donde han estado todas esas pinturas y es una pena porque fue un expolio. Pero a partir de ahí, pues eso, pues descubrí una ciudad fascinante. En aquella época, en esos principios del siglo XIX, por ejemplo, Lord Byron estuvo también aquí en Sevilla. Fue una ciudad que también sufrió mucho porque poco después vino la fiebre amarilla, que afectó mucho a la ciudad. Y yo admiro mucho y tengo amistad con él, a un catedrático que me dio clase en la Facultad de Periodismo, que es Manuel Moreno Alonso, que él es un ujú, sabio, él sabe prácticamente todo sobre esa época de principios del siglo XIX, la Constitución de Cádiz, él ha sacado libros muy interesantes
y con charlas con él me ha contado cosas muy interesantes y pues eso, he descubierto lo que tú comentabas, cosas no muy conocidas de la ciudad y lo que fundamentalmente lo que quise dar en esa novela del Enigma Murillo es una imagen un poco más distinta de Sevilla, no esa Sevilla Sí, tan oficial, era una Sevilla más en sombra, más gótica, como tú bien decías. sí, Y sí, sí. bueno, ahora sí le tengo cariño, sí. ¿Y qué nos cuentas de tu última obra, El Testamento de Mr. Hyde? Porque creo que es un homenaje a Sí, Stevenson, digamos. sí. Cuéntanos algo de esta novela de 2019. Con Algaida lo publicaste, ¿verdad? Sí, con Algaida la publiqué, efectivamente. Entonces, es una novela en donde yo hago una investigación y en donde lanzo una hipótesis de quién pudo ser la persona que inspiró al personaje de Mr. Hyde. Entonces, Ujú. lo más interesante, que a lo mejor la gente en general no lo sabe, pero eso sí es cierto, porque está documentado, es que Stevenson escribió un primer documento, un primer manuscrito de Dr. Sí. Jekyll y Mr. Hyde, pero se lo enseñó a su esposa, a Fanny Stevenson, No, y ella se quedó escandalizada, no le gustó nada, entonces ese manuscrito lo quemó. Y entonces vaya. yo en esta, por lo que fabulo es qué pasaría si al final ese manuscrito no hubiera desaparecido y entonces a partir de ahí pues, hay una búsqueda, todo eso entroncando con el personaje de Mr. Hyde y me pareció muy interesante rendirle este homenaje a Stevenson porque es una persona que murió muy joven, con 44 años, pero nos ha Sí. dejado una literatura pues fantástica, no solo La Isla del Tesoro, Dr. Jekyll, muchos libros de viaje, hizo también poesía, o sea que era un autor muy completo, por ejemplo, Jorge Luis Borges lo admiraba, y Ujú. para lo poco que vivió, porque fue una vida muy intensa, prácticamente, pues publicó muchísimo. Sí, Pues ahora, no, ahora nos vamos a ir a tu primera obra. He leído por ahí en alguna de estas entrevistas que te he dicho que he consultado que tú sí, cuentas que fue tu primera novela publicada y que tú sí, ahora, con el paso del tiempo, ves ciertos fallos, entre comillas, o al menos que se claro, nota que a lo mejor no está tan pulida como tus claro, obras posteriores. Eso es algo totalmente lógico porque le suele pasar a casi todo el mundo. Pero me gustaría que habláramos del tema de esa obra, porque ya lo has apuntado antes, que te gustan muchos personajes como Sherlock Holmes, y esa sí, obra precisamente, igual que la del Testamento de Mr. Hyde, es un homenaje a Stevenson, aquella obra era un homenaje a Arthur Conan Doyle. ¿Qué es eso lo es. que tiene ese personaje, ese autor y ese personaje en concreto de Sherlock Holmes? Porque precisamente hablando el otro día con Daniel Heredia, también me Ujú. comentó que él es coleccionista de Mm. todo lo que haya por ahí de Sherlock Holmes. ¿Qué es lo que tiene ese personaje que nos gusta tanto? Y ahora te voy a enseñar aquí algunos libros que tengo que a lo mejor, Ah, bueno, estupendo. Pues dime. mira, yo creo que sobre todo es un personaje que es muy moderno porque fascina hoy en día, porque es un personaje inquietante, pues todo el mundo sabe, era muy misógino, era una persona, tenía también ese carácter muy, digamos, muy hosco, una persona que no era muy social, era Sí, pero aún así, pues nos fascina pues por esa capacidad que tenía de observación, de deducción, cómo puede a partir de, no sé, de ver que alguien entra a la habitación, pues le puede decir de dónde ha estado, de dónde viene, eh, cuáles son sus aficiones. Y es curioso porque Arthur Conan Doyle se inspiró en un viejo profesor suyo de la Universidad de Edimburgo sí. para crear a este personaje. Joseph Bell, creo Entonces, que se llamaba, ¿no? Joseph Bell. efectivamente, Joseph Bell. Y entonces es curioso porque tú vas buscando por internet tanto Conan Doyle como Sherlock Holmes, y claro, en Google las entradas de Conan Doyle, pues vamos a poner por caso, pues pueda tener 1 millón, sin embargo, o 100 millones, yo qué sé. Y sin Sí. embargo, pues su personaje más famoso, Sherlock Holmes, lo multiplica por 10. Eso quiere decir la popularidad tan grande que a él en vida le pesó muchísimo. Y un poco de eso iba la novela, de cómo él
quiso asesinar a su personaje porque ya se le fue Y no lo de dejaron. la... No lo dejaron, efectivamente, tuvo que, como bien sabes tú, tuvo que volverlo a resucitar. Pero es un personaje que nos sigue fascinando por eso, porque yo creo que es muy moderno, que tiene un punto, ese elemento también muy oscuro, eh, tiene un lado, digamos, así oculto, y por supuesto ha influido muchísimo, no solo en la literatura posterior, sino en el cine, en series de televisión que vemos hoy en día. Y como tú bien sabrás, por ejemplo, en Barcelona están digamos, el Círculo Holmes, Los Holmes. que son, que son grandísimos aficionados a todo lo que tenga que ver con Sherlock Holmes, En y te Madrid encuentras a está, personas, en Madrid está la librería Estudio en Escarlata, que efectivamente, aunque es todo de novela negra y tal, pero tienen sí, 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 muchos sí. pastiches de Sherlock Holmes que hay infinidad. Algunos, de eso quería hablarte precisamente porque tengo aquí que quería enseñar algunos libros. No sé si te has leído, por ejemplo, la biografía de Eduardo Camaño de Conan Doyle. No sé si la has leído. Ah, pues no me ha llegado a leer, ¿no? Pues son 600 y pico páginas, una biografía brutal. Luego Qué bueno. está este libro que lo publicó Páginas de Espuma, que no sé si lo tienes o lo has leído, que es precisamente, Conan Doyle habla de sus libros, de los libros que él tenía en su Sí, biblioteca, de todo, que está muy bien, en Páginas de Espuma. Bueno, aquí tengo de todo. Esto que precisamente, no sé si lo conoces, este se publicó hace poco, ujú. hace poco, hace un par de años quizás, y, y precisamente aquí habla de Joseph Bell Ah, bien. y de cómo Conan Doyle realmente logró que un acusado al que lo iban a ahorcar, vamos, pues lo salvó Sí, aplicando el método deductivo que Sherlock Holmes tiene en sus novelas, pero es un caso real. Luego está sí, este, sí. que no sé si lo habrás leído, que es un pastiche clásico de Mm. Elemental Doctor Freud, de Nicolas Ah, sí, sí, Meyer, sí. que también es muy interesante. Y bueno, Sí. este no sé si lo has leído y sí te lo recomiendo, porque esto es todo Sherlock Holmes en España, es todo Ah, lo que mira, se ha publicado, pero es que fíjate pues cómo es el volumen. Una interesante, ¿eh? recopilación, es una recopilación brutal hecha por Alberto López Aroca de todo Qué lo que se ha trabajo, ¿eh? publicado en España relativo a Sherlock Holmes, que es una Sherlock Holmes. barbaridad también. Y Es un luego, bueno, trabajo. es un trabajo brutal, brutal. Estos pastiches de Carlos Pujol, no sé si los conoce, también son muy interesantes. Los secretos Sí, de sí, San sí. Gervasio, Sherlock Holmes en Barcelona, investigando un caso, que está también muy interesante. Qué bueno. Y luego no sé si has visto en los kioscos que se están reeditando Es verdad. la... ¿Lo has visto? Sí, Este, sí, 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 sí. este es el primer volumen de Estudio en Escarlata y con la portada original de cuando se publicó por primera vez en la revista, no recuerdo cómo se llamaba, la revista donde se publicó por primera vez. Bueno, ¿tú eres lector de pastiches de Sherlock Holmes? O, por supuesto, lo que recomendamos, por supuesto, es leerse Claro. lo primero, el canon de Sherlock Holmes, que eso es el No, yo he principal, leído claro. algunas, soy más canónico, pero es cierto en lo que tú dices que de Pastiche hay un universo por descubrir y Es una hay barbaridad. cosas buenísimas, sí, es cierto. Es una Hay, barbaridad, pero es cierto que yo todo nació a raíz de que empecé a leerme Estudio en Escarlata y ujú, me leí Estudio en Escarlata y me tuve que leer los 56 relatos y 4 novelas del tirón. ah, Me gustó tanto que lo leí del tirón. Cogí sí, la edición esta, no sé si la conoces, de Cátedra de todo sí, Sherlock Holmes. sí, 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 Pues sí, esa edición entera, a las mil y pico páginas, no sé cuántos son, o 1300 o no sé cuántas, todas, una detrás de otra. Y la verdad es que a raíz sí, de ahí, pues yo creo que a quien le gusta eso, siempre al final yo creo que queda marcado, ¿eh? Porque claro, eso es sí, impresionante. Y lo que tú sí, sí, hablabas del Círculo Holmes, el Círculo Holmes de sí, Barcelona, que hacen muchísimas actividades y todo relacionado con... ¿Tú conoces a gente del Círculo Holmes o has sí, tenido contacto con ellos?
por ejemplo, bueno, conocí a su mítico presidente, a Joan Proubasta, porque yo Ujú. le mandé una copia de la novela y él la verdad que me dijo de los mayores elogios que podría decir, que me dijo, mira, de todos los pastiches que me he leído, este ha sido de los mejores, de los que más me han gustado, ¿no? Me dijo, oye, ¿de dónde has sacado las ideas para escribir el libro? Y la verdad que el hombre me encantó porque tenía una colección de libros que se había leído de Sherlock Holmes y muchos los ha donado a una biblioteca, los donó a una biblioteca en Barcelona. Y sí he conocido a varias personas del círculo y algunos incluso vive por aquí, por Andalucía, y son personas encantadoras porque hace como unos 5 o 6 años hicieron un encuentro aquí en Sevilla y la verdad que Ujú. lo pasamos fantásticamente. Yo tuve la suerte de dar una pequeña charla Qué y bien. fue un fin de semana muy bueno y son gente muy sana. Muchos de ellos aprovechan los encuentros, se disfrazan y me acuerdo cuando fui a Sí, sí. Barcelona, pues están así Hay fotos por disfrazados ahí. con trajes, sí, sí, sí. Está bien, está Y es muy interesante. interesante. Bueno, pues Sí, sí. ya para ir terminando, nos cuentas hasta donde puedas contar, claro. ¿Qué proyectos hay por ahí de futuro, ya sea de tanto a Claro. nivel periodístico como de si tienes alguna novela? Me ha parecido leer, no sé si, corrígeme si me equivoco, que hay por ahí como que tienes un poemario Sí, que sí, sí, no lo has efectivamente. publicado todavía, pero que Claro, es posible que salga. efectivamente. Sí, el poemario tuvo que haber salido antes, pero llegó todo el tema de la pandemia y todo, con lo cual ha habido mucho retraso editorial y todo, y ya por Claro. fin parece que el editor me ha dicho que va a salir para el año que viene. Y Ah, aparte de eso, estoy con las galeradas, ya con las correcciones de la próxima novela, me estoy pegando unos tutes increíbles, porque quiero intentar dejarlo pues para principios de enero, por ahí, y para marzo es cuando saldrá la novela, más o menos para marzo la novela, y el poemario que tú decías, pues para final de primavera, principio de verano, o por ahí. O sea que va a ser un perfecto. año completito en ese sentido, claro que sí. Pues eso es una buena noticia, porque después del parón que tuvimos, por desgracia, pues Sí, que se empiece otra vez a mover todo esto, es muy buena noticia y nada, estaremos pendientes, por supuesto, de lo que vaya, de lo que vaya sacando. Pues nada, muchas gracias. Andrés, te agradezco muchísimo que hayas Nada, a aceptado esta vosotros, charla. a la Asociación de Amigos del Libro Antiguo, a vosotros, a ti, a todas las personas que siempre apuestan por mí y sobre todo, pues eso, yo encantado porque cada vez que pues eso, hago alguna información de la Feria del Libro, lo que sea, a mí encantado porque me encuentro como en mi casa y nada, que sea por muchísimos años y ojalá el año que viene ya estemos celebrando la próxima edición. Claro que Eso sí. esperamos. El año que viene, que será la edición número 45, esperamos que en la Plaza Nueva, presencial y todo allí Claro que sí, sin problema y que la situación sea incluso mejor que la de ahora, por seguro, supuesto. Y seguro nada, que sí. Andrés, estamos en contacto, nos seguimos leyendo y Gracias, siempre alrededor de muchas los gracias, libros. Ismael. Claro que sí. Un abrazo, Gracias por todo y un abrazo muy grande. un Adiós. abrazo grande. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.